Pues he venido a ver la cascada de Slegghalfoss. Te puedes meter por dentro, pero creo que no me voy a meter por el calzado. Así que let's go. Me despido de esto. La moto ya está cargada. Nos despedimos del hostel. La garaje muy bien. Y seguimos camino. Bye. Thank you. Bueno, pues ya salgo. He estado aquí unos días. He estado con Javi y Asun, que han venido desde Madrid, que están por aquí también viendo la isla. Y continúo el viaje. Voy a ir hacia Jo y voy a pasar delante del famoso glaciar. Y mañana iré a ver las cosas de hielo. Si aguantas el día, perfecto, porque está nublado, pero no llueve. Hace 6 graditos, así que genial. Y todo muy bien. He descansado, he lavado la ropa. La verdad es que un hostal genial. Ya os lo dejaré en las descripciones o igual en las posts de Instagram. Y la verdad es que muy bien. Me han tratado genial. Y a ver ahora que nos depara la carretera. Está viendo y que vale, hay lluvia y justo ya acercándonos al glaciar pues hay viento, pero bueno, a ver qué tal. La verdad es que toda esta zona es muy bonita, aunque está con nube baja y demás, es muy muy bonita. La verdad es que es súper bien. Da un poquito de miedo todas esas montañas con niebla a reventar. Voy hacia Vik, un pueblecito donde están los famosos troll, que fui hace 2 días con unos amigos y hoy volvemos a pasar, aunque hoy creo que no pararé. La verdad es que así con niebla es muy bonito el ambiente. Ahí se ve un poquito, no sé si en la cámara se verá, se ve un poquito azul del cielo, pero hay una niebla anaranjada muy bonita. Y la lluvia volvió a aparecer. Y este es el pueblo de Vik, que es casi todo hoteles para ver la playa negra y los trolls y poco más. Tiene ahí 2 tiendas, una gasolinera y no es mucho más grande. Supongo que a lo mejor en verano tendrá mucha más actividad. Aquí no hay mucha actividad ahora mismo. Aparte que es un día un poco asquerosete, porque está haciendo muchísimo aire, sobre todo de costado, y me hace bajar la velocidad muchísimo para no ir con la moto tumbada. Pero bueno, poquito a poco, despacito y no hay más. Ahí nos señala que la carretera hace 10 grados. Todas estas paredes de piedra son brutales, ¿eh? Aquí a la derecha tengo el mar, pero obviamente no se ve. Está muy cerquita, pero bueno, se ve un poco a lo lejos, que la cámara no se verá. El aire ahora de momento está por detrás, así que ni tan mal. Pero hace mucho aire en el laguito, ese se ve. Pero por detrás por lo menos me deja mantener la moto recta a una velocidad moderada. Otro río. Ya, muy bien, le llevo una boya del mar aquí. La verdad es que da un placer conducir, da igual que esté lloviendo, pero es un placer conducir por estos sitios. Despacito, viendo todo el paisaje. Esto te parece una playa enorme de arena volcánica. No hay vegetación ninguna, solo piedras. Yo creo que esto cuando crece el río que tenemos ahí adelante, que cuando sale al mar, todo esto se convierte en río o riachuelos. Qué brutal. Wow. Todo negro. Da mucha ganas de meterse con la moto por ahí, la verdad. Para que puede ser un poco mortal. Y eso sí, en época de crecida de río, esto será toda la rillera. Bueno, pero es enorme, ¿eh?
guapo. ¡Hay cielo azul ahí arriba! Restos volcánicos. Estamos llegando a la zona glaciar. Qué guay todo esto. Se ven ahí a lo lejos montañitas. Abrirá esta noche y podremos ver auroras. Mirad mi gente, qué sol. Tipo a coger la crema bronceadora ya. Mamá. Bueno, sigamos. Ha venido bien parar, porque el agujero de Solaco nos ha pillado, entonces ya no nos llueve como cuando hemos llegado. Eso sí, cuando vuelva a llegar más para adelante, a ver qué pasa, porque ahí se ven nubecitas. Atrás, al salir de la gasolinera, había un hombre haciendo un autostop que se ha visto en la cámara. Pobre hombre, ¿dónde lo voy a subir? Qué bonito es todo esto, por Dios, qué bonito. Cada pequeña grieta salen pequeñas cascadas de agua, es increíble. Aquí acabamos de pasar una, todas estas montañas de Karpala. Estoy cerca de Yokur Salón, y es que hay un montón de cascadas por aquí. Madre, casi tan guay. Entre medio de dos cascadas, la casita aquí tan feliz. Mira qué guapa. Mirad qué guapo la salida del río del glaciar, porque eso es ahí arriba está el glaciar ya. Qué guay. Llevo alrededor de unos 40 kilómetros solo. No me he cruzado ni he adelantado ningún coche. Eso de ahí es la lengua del glaciar. Empieza por ahí arriba del monte y llega ahí. Y toda esa lengua es la lengua del glaciar. Wow, qué brutal todo. Qué bonito. ¿Qué te hipnotiza, eh? Es como un desierto de ceniza y arena volcánica. Se ve una arena súper fina, que como meta ahí, vamos, acabo enterrado. No salgo de ahí con la moto. Pasamos otra salida de un río. Wow. Y de fondo el glaciar. Pues hoy hace un día genial. Voy a salir por esta carreterita de tierra hacia la 1. Aquí, en cuanto pisas un pueblecito, casi todas las carreteras son de tierra. De esa tierra negra, que resbala un montón, pero bueno, hoy sin carga, vamos, lo gozo. Pues hoy voy a ver a Antonio, que es un guía español que trabaja en los charquitos, que trabaja en las cuevas del glaciar. Y cerca en el lago de Yokur Salón. Voy a ir para allá, yo conozco en persona porque le conozco solo por redes, y va a ser mi guía hoy por las cuevas de hielo. Así que a ver qué tal. Tengo muchas ganas, he visto fotones, es un sitio increíble. La verdad es que esta zona está muy guay. Tiene una playa que es la playa Diamond Beach, que la llaman, que es donde están todos los cachitos del glaciar, cerquita al mar y demás. Y hoy es un buen día, incluso esta noche va a estar despejado, así que es posible que esta noche veamos otra vez auroras. Así que puede ser muy divertido. Bueno, vamos a incorporarnos a la carretera. Opa. Nos bajamos visera. Tengo desde Hof hasta el lago, tengo como 30 kilometrillos. Ponemos modo rain como estaba. Vale. Pues hoy pinta bien, Tengo muchas ganas de ver cositas.
Estos días me hago aquí en Hof 4 noches. Ya va llegando el viaje a su fin. Y quiero hacer varias cosas por aquí porque esta zona del glaciar he visto un par de sitios para ir a hacer fotos y ir a investigar cerca de la zona del hielo del glaciar. Así que a ver qué tal. Voy a investigar mucho porque con la moto sin carga voy bastante mejor. Y si no me cae mucha lluvia, puedo hacer cosas interesantes, disfrutar de moto sin peso, sea mucho mejor. El dron, porque no hace mucho aire, así que puede ser muy divertido hoy. Bueno, hoy estos días. He visto que afloja un poco el tiempo estos días de frío, de viento, no, de viento. Con mucho, según he visto, subirá a 36, 38 km por hora, así que ni tan mal. El día chungo, según me dijo Antonio, fue ayer. Que ayer yo la fui un poco viendo marchar, pero ayer hubo tormenta y hubo rachas de viento de 70 y 90 km por hora. Cuando estaba ayer por Vic, ostras, hacía muchísimo aire y tuve que ir muy despacito. Así que a ver qué tal. De momento, vamos, genial. Ya ves nubes y eso medio chispear y ya es lo normal, el día a día. ¡Wow! Se ven cachitos ya de glaciares. Esa es la Diamond Beach, que se ven un cachito de glaciar ahí. Hola, venga, será por gente. ¡Wow! Wow, no hay palabras para describir esto. Ahí es Antonio, está hablando con unos turistas. ¿Llegaste? ¿Qué tal, niño? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Ay, qué bien te veo. Ahora sí, que tengo toda la carga ahí en... Ya te veo. ¿Dónde Si está? quieres, puedes aparcarlo ahí al lado de mi bus. Vale, perfecto. Y ahora te veo que estoy con el pick-up. Vale. Menos cuarto, te monto en el autobús. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? Son las 12:30, yo creo, 12:20. Pero hay mucha piedra, hay que andar un poco con cuidado por donde se pisa. Hay un barco que es parte del deshielo. Sí, ahí está la entrada. Puesto el casco y entramos.
la curvita.